Si te hablo del ukiyo, lo más probable es que lo primero que se te venga a la mente sea el ukiyo-e, un tipo de arte visual japonés que surgió en Japón durante el siglo XVII hasta el siglo XIX aproximadamente y que está muy de moda en nuestros días, sobre todo con todo el auge que hay en torno a la cultura y el arte japonés, en especial aquí en Chile y en Latinoamérica. Durante este video quiero hablarte más que del ukiyo-e, del ukiyo en particular como concepto, porque es una palabra que no solamente aborda y recoge a este tipo de arte y no solamente define en gran parte varios elementos de la cultura y el arte japonés, sino que también creo que se puede aplicar y se puede comprender en todas las culturas del mundo, en Chile, en Occidente, en Asia, en todas partes del mundo, como espero demostrártelo a lo largo de este video. Y para partir quiero comenzar hablándote acerca de lo que es el ukiyo. El ukiyo es un concepto que viene principalmente desde el budismo. El budismo, recordemos que llegó a Japón aproximadamente en el siglo VI. Había pasado ya, por supuesto, por otros países asiáticos como China, como la India, Corea, y por supuesto también llegó a Japón, país que, como suele hacer con todo lo que llega a él, toma algunos elementos y luego los adapta a su propia cultura. En ese caso fue a su propia religión o filosofía, que es y es todavía el shintoísmo o el shinto, ¿no? De modo que hay varios elementos del budismo que están presentes en el Shinto también. Y dentro de este budismo, estas concepciones budistas, está este término del ukiyo, que en ese entonces, por cómo estaba escrito, ¿no es cierto?, los kanjis que lo componían, daba el significado de mundo doloroso, este mundo doloroso y sufriente. Y tenía la acepción o el significado particular de referirse a lo transitorio de la vida, o a lo efímero en particular, ¿no? Esta realidad de que todo en la vida tiene un tiempo, tiene un periodo, tiene un momento de caducidad, la vida misma, las relaciones, los acontecimientos, ¿no es cierto? Y esto estaba cargado de mucha tristeza y mucha melancolía. Sobre todo, no solamente por la muerte misma en sí, sino también por el proceso de vida y de muerte y las resurrecciones consecuentes, ¿no? Había una suerte de similitud o acepción ligada un poco a la noción del infierno o del purgatorio, ¿no es cierto? Esto de continuamente seguir en un proceso que parece que no termina nunca y que no tiene sentido, porque no va a durar para siempre. Es precisamente esta noción pesimista, dolorosa, sufrida, digamos, la que se lleva a cabo y se desarrolla en Japón durante varios siglos. En la era Heian, por ejemplo, todo el arte que se desarrolla, la poesía principalmente, está cargada con esta suerte de sentimiento nostálgico en torno a lo efímero o lo transitorio de todas las cosas. Sin embargo, mucho más tarde, en la era Edo, en el siglo XVII aproximadamente, este concepto va a cambiar. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es que se empieza a utilizar la palabra ukiyo escrita con otro kanji. Ese otro kanji es fusei, que tiene que ver con flotar, ¿no es cierto? El mundo flotante. De modo que pasamos del mundo doloroso o el mundo en que se sufre a el mundo flotante. ¿Y qué sugiere este mundo flotante? ¿Qué sugiere esta nueva acepción? Sigue manteniendo la percepción de que todo es transitorio, sigue siendo consciente de esta cualidad de la vida, de que todo es efímero, de que todo dura un momento, pero en vez de sufrir por eso, esto se convierte en un motivo de felicidad y de gozo. Es decir, en vez de sufrir porque nos vamos a morir o porque todo es efímero y nada dura para siempre, vamos a disfrutarlo. Vamos a aprovechar que estamos vivos, vamos a aprovechar que tenemos este momento y vamos a disfrutar completamente de lo que dure ese momento. Si lo pensamos de una manera un tanto filosófica, esto se relaciona incluso con la meditación, que también es una práctica que viene no propiamente quizá de Japón, pero sí de Asia. Es también lo que entendemos hoy en día como el mindfulness, que tiene una muy mala visión, una muy mala concepción por distintas razones, pero básicamente lo que busca la meditación es precisamente el poder dedicarse a concentrarse en un momento específico. Es aislarte de todo lo demás, vivir un momento, cerrar los ojos, sentirlo y simplemente esperar a ver qué se siente, qué se ve, qué se descubre.
Esto es lo que se conoce también como la iluminación, ¿no? Y esa es la importancia que tiene también la meditación. Y es muy curioso porque realmente nadie habla de meditar cuando se refiere a este tipo de prácticas, pero sin embargo la noción es precisamente esa, el ser capaz de vivir el momento, de aprovechar el momento. En esta época, durante el siglo XVII y XIX, ¿no es cierto?, en Edo, y a partir de Edo, el concepto de ukiyo-e entonces cambia y pasamos del sufrimiento por lo efímero o transitorio al gozo del momento. Y esto se traduce principalmente en dos formas de disfrutar o dos caminos a admirar, que son el mundo rural, con todo lo que es la naturaleza, y por otra parte el mundo urbano con todo lo que es la vida un poco más desarrollada que empezaba a gestarse ya en Edo. Esto es bastante interesante también. Y el hecho de mencionar la naturaleza dentro del mundo rural también es bastante importante porque incluso desde antes, ¿no es cierto? La naturaleza en la cultura japonesa siempre ha tenido un rol muy particular. Y eso te lo explica en parte precisamente el ukiyo. Y es que la naturaleza, con sus ciclos tan marcados, ¿no es cierto?, principalmente a través de las 4 estaciones, nos enseña lo que es justamente la vida cíclica, lo que son los ciclos, lo que es el nacer, el perdurar, el morir, el terminar y el volver a nacer nuevamente. Este es parte del motivo de por qué la naturaleza es tan importante en la cultura japonesa. De hecho, hasta el día de hoy existe, seguramente lo sabrás, el llamado hanami, que es el acto de contemplar las flores de cerezo y la caída de sus pétalos. Es una actividad en la que las personas van generalmente en grupos, puede ser en parejas, en familias, en amigos, y hacen una suerte de picnic donde van a admirar la caída de estos pétalos. Por supuesto, lo que ocurre en la práctica no es tan ritualístico como puede sonar. No es que vayan y se dediquen exclusivamente a contemplar los cerezos. Es una reunión amena en que las personas pueden compartir entre sí, conversar, charlar, comer, beber, etc. Todo esto rodeado de las flores de cerezo, ¿cierto? Pero lo importante de esto es el mantener esa noción, porque en Japón existe la conciencia de que los árboles, ¿no es cierto?, se marchitan en una época y vuelven a florecer en otra, y que necesitamos prácticamente un año completo para volver a ver un mismo estado. El momento en que caen los pétalos de cerezo, ¿no es cierto?, es algo hermoso, pero dura muy poquito. Y ese es el valor que le da justamente la cultura japonesa a la naturaleza, el poder apreciar esa belleza que solo dura en un instante. Es lo que se hace en la meditación y es también lo que busca hacer consciente el concepto del ukiyo. Entonces, en esta era Edo, cuando surge el ukiyo-e, que es las pinturas del mundo flotante, ¿no es cierto?, las imágenes del mundo flotante, ¿qué sucede aquí? Que las personas comienzan a hacer pinturas en xilografía, ¿no es cierto?, talladas en madera o grabadas en madera, que después se reproducen, y esas pinturas estaban enfocadas principalmente en retratar la belleza, tanto de la vida rural como de la vida urbana. Y entonces, en el área más rural, lo que hacían era reflejar o retratar la belleza de la naturaleza. Flores de cerezo, las montañas, los ríos. Es muy famoso en particular el Monte Fuji, que es un icono natural de Japón. De hecho, Hokusai tiene su colección de 36 vistas del Monte Fuji, que seguramente lo debes conocer. Y también dentro de ella está la famosísima Gran Ola de Kanagawa, ¿no es cierto?, de Hokusai también, que es obviamente la que ha dado vuelta al mundo y la que ha hecho popular también o reconocido a este estilo de arte. Por otra parte, tenemos también la vida urbana, y en la vida urbana lo que se retrata es justamente el placer, pero de una manera un poco más hedonista. Este placer da un sentido un poco más concreto a la vida y ayuda a mantenerse anclado a lo nuevo que también estaba llegando a Japón. Hay que recordar que esta vida urbana era algo que estaba naciendo, ¿no? Edo se acerca, ¿no es cierto?, a lo que fue la restauración Meiji, por lo tanto ya nos acercamos un poco a una suerte de modernización del país. Y en esta modernización también hubo varios cambios, ¿no es cierto? Ya la capital era Edo y no Kioto. Edo es la actual Tokio. Y también habían reglas, por ejemplo, que obligaban a los daimyo o a los señores feudales a intercambiar, ¿no es cierto?, entre sus
sus viviendas y la vida en Tokio, y fue precisamente esto lo que llevó a generar los barrios de placer. ¿Por qué? Porque estos daimyos viajaban junto a su séquito de soldados. Y para mantenerlos entretenidos, a los daimyos también, se crearon estos famosos barrios de placer. Entonces todo lo que era el disfrute, el gozo de las casas de té, de la poesía, del teatro kabuki, que también estaba surgiendo muy fuertemente en estas áreas más urbanas, em, la belleza también de las mujeres, la vida nocturna, todo eso se convirtió en el placer que manifestó, digamos, de manera más concreta lo que se concibió en ese entonces como el nuevo ukiyo, ya no como la transitoriedad, digamos, dolorosa, sino la oportunidad de vivir el momento y de vivirlo en goce y en placer. Evidentemente surgieron más estilos dentro del ukiyo y del ukiyo-e, ¿no? No era solamente lo rural y lo urbano, sino que dentro de ellos también habían especificidades. De pronto habían artes que se dedicaban, por ejemplo, a los guerreros, ¿no es cierto? También estaba el Bijinga, por ejemplo, que se dedicaba a hacer retratos de mujeres hermosas de la época, y así eventualmente. Para finales de la época, en el siglo XIX aproximadamente, el ukiyo comenzó a decaer en popularidad en Japón, pero empezó a exportarse ya más a Europa, que ya había empezado a entablar más relaciones con Japón y fue muy popular allá. De hecho, Van Gogh hizo una pintura de una mujer cortesana, espero ponerla aquí en el video. Tal fue la fama y el reconocimiento que tuvo este estilo de arte visual en Europa. Algo que me llama particularmente la atención, sin embargo, no es el arte en particular. Como dije, mi foco aquí no es dedicarme al ukiyo-e en sí, sino rescatar el concepto del ukiyo. Porque el ukiyo no es solamente una forma de arte, sino también una suerte de oxímoron casi, en que un mismo concepto es capaz de tener distintas acepciones. Es importante notar que en el ukiyo no cambia realmente tanto el significado en sí, a pesar de que sí hay un cambio, ya lo vimos, de kanjis, ¿no es cierto?, que cambia obviamente el significado. Sin embargo, es importante notar que en ambos conceptos está presente la conciencia sobre lo transitorio de la vida. Ambos conceptos van de lo mismo, y sin embargo lo que cambia fundamentalmente es la forma de reaccionar o de percibir esa realidad. Donde antiguamente en el budismo se sufría por ello, mientras que más prontamente, ¿no es cierto?, ya en la era Edo, eso se ve de una manera un poco más ligera y se aprovecha el tiempo en vez de, o en lugar de sufrir por él, ¿no? Y esto me parece algo tremendamente interesante. Algo que me hacía ruido y supongo que a lo mejor a ti también te lo está haciendo, es la relación que este concepto puede tener, por ejemplo, con el Carpe Diem occidental. Hay que tener en cuenta también que este concepto, el Carpe Diem, también ha tenido comprensiones un poco simplistas quizás en el último tiempo, pero el Carpe Diem, que también es muy antiguo, aproximadamente del año 65 antes de Cristo, ¿no es cierto?, en la antigua Grecia, tenía una concepción de trabajar y aprovechar el momento, es decir, sembrar y cosechar en el tiempo y no malgastarlo. Era una sensación o una acepción que estaba referida a poder realmente aprovechar concretamente el tiempo y no dejarlo pasar. Ya más tarde, en la Edad Media y posteriormente en el Renacimiento, surge esta noción de disfruta porque te vas a morir o disfruta porque vas a envejecer, ¿no? Había todo este miedo, este asunto con la muerte, ¿no?, que también vuelve a traer sobre la mesa el tema de lo transitorio, lo efímero, es decir, la muerte está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, tenemos que disfrutar. Creo que si hay un punto en común entre ambos conceptos es precisamente ese, como la presencia de la muerte, ¿no es cierto?, o del fin de las cosas, viene a marcar, ¿no es cierto?, la pauta y a un poco a empujarnos o impulsarnos a disfrutar durante el tiempo que nos queda. De modo que, si bien es cierto que ambos conceptos no son iguales, de alguna manera sí hay una similitud. Y creo que es precisamente esto lo importante del concepto. Porque si bien es cierto que el ukiyo fue muy crucial para la cultura japonesa y que la ha marcado de una manera muy particular,
También es verdad que ese concepto se puede extrapolar al resto prácticamente del mundo entero, porque son temas que nos tocan a todos por igual. Y creo que es bastante bonito que esta acepción se haya dedicado en particular a enaltecer o a embellecer, ¿no es cierto?, a destacar el valor de la naturaleza, así como también de la vida urbana, que hoy en día podríamos decir que es, pues, prácticamente como el día a día, ¿no? Algo que quizás no es tan llamativo. Sin embargo, hay algo que nunca va a dejar de existir, y es precisamente la presencia del fin, la presencia de la muerte. Por lo tanto, traer a colación este tipo de conceptos creo que siempre es valioso recordarnos que la muerte precisamente está, quién sabe dónde, quizá muy lejos, quizá muy pronto, pero siempre presente, y por eso siempre es importante poder precisamente vivir el momento. Otra reflexión que quisiera destacar es el valor que pudieran tener el anime y el manga dentro de esta acepción. Recuerdo haber leído por ahí que el concepto del mundo flotante también se utilizó en algún momento para referirse a la propia isla de Japón o a las islas de Japón, ¿no? Puesto que estaban, valga la redundancia, aisladas con respecto al resto del continente, ¿no? De modo que Japón mismo era esta suerte de mundo flotante, ¿no? Pero el mundo flotante, al ser también un momento, y así es como se entendía también en Edo, un momento o un instante que nos saca o nos aparta de la realidad, también sirve para encontrar, digamos, ese tipo de concepción o de noción en otros elementos. Y me llama la atención porque es precisamente ese concepto, el concepto del ukiyo, el que se me viene a la cabeza cada vez que pienso, por ejemplo, en los trabajadores de Japón, en las personas que terminan su horario laboral y vuelven a casa en el metro o en el Shinkansen o en el bus leyendo un manga. O bien llegan a sus casas y en el ofuro, que es su baño de tina, que es muy importante para ellos, porque es un espacio de cuidado y de descanso, leen también mangas. Lo mismo pasa con el anime. De alguna manera, si bien es cierto que esto se puede extender a todo tipo de artes, porque el arte en general hace eso, al menos en cierta parte, creo que en Japón hoy en día el manga y el anime actúan muy particularmente como una suerte de ukiyo, como una suerte de mundo flotante, como este instante que nos permite desconectarnos un poco de la crudeza de la realidad, de la crudeza del mundo, de las exigencias que tenemos y poder ser simples observadores de otra belleza, de una belleza en un mundo diferente, quizás ficticio, pero también bastante más idealizado. Me parece curioso cómo el ukiyo es capaz de transportarse a tantos niveles. Por supuesto, todo esto es una reflexión muy personal. Puede que otras personas lo vean diferente, puede que incluso en la práctica sea diferente, pero me parece interesante cómo un concepto tan antiguo y que tiene una acepción tan filosófica y tan existencialista pueda incluso seguir materializándose hasta nuestros días y seguir siendo una fuente de placer y también de inspiración para pues seguir viviendo. Creo que una de las cosas más valiosas que tiene Luquillo es su capacidad de haberse actualizado, de poder haber encontrado la belleza, ¿no es cierto?, o el placer dentro de lo nuevo que estaba surgiendo. Y me pregunto, en el mundo en que vivimos ahora, ¿cuál es nuestro placer? ¿Cuál es nuestro Uquillo? Sin duda, para algunos será el arte, para otros será el trabajo, para otros será la familia, el amor, los logros, los objetivos. ¿Cómo podríamos seguir actualizando el uquillo, ese placer de la vida, sabiendo que efectivamente siempre va todo a terminar? ¿Cómo podemos seguir buscando formas de encontrar sentido y belleza en lo que algún día se va a terminar? El ukiyo es posiblemente un concepto que atraviesa no solo a Japón, sino prácticamente a toda la humanidad. Y creo que es una reflexión interesante poder pensarlo y poder seguir viéndolo como una forma de inspiración, pero también de saber que aunque la muerte jamás va a dejar de estar, siempre podemos encontrar belleza en ella.